Continuamos con nuestro curso del uso de la inteligencia artificial para el desarrollo de la investigación médica. Esta es la última clase teórica. He tratado de grabarla para dedicarnos más a la parte práctica y que el curso no quede, como muchos cursos, en mostrar muchas herramientas y no mostrar el proceso que seguimos los que hacemos investigación para desarrollar una tesis o un trabajo de investigación. Ok, en este momento vamos a ver la unidad 4, que es el protocolo de investigación, que es la parte compleja, diríamos, ¿no? Pero ¿qué es lo que vamos a aprender? Vamos a ver cómo se estructura un protocolo, cuáles son los componentes, los objetivos y la justificación, cómo se redacta en forma precisa los objetivos generales y específicos. Luego, cómo seleccionamos, si es que es pertinente dentro de nuestra investigación, la población y la muestra. Cómo debemos presentar ante el comité de ética los documentos y cómo utilizamos la inteligencia en cada uno de los procesos. El protocolo científico está estructurado de acuerdo a cada universidad. La Universidad San Marcos, la Universidad Católica, la Universidad Villarreal tienen documentos aprobados mediante resoluciones rectorales donde especifican los márgenes, el tipo de letra, el tipo de sangrado, cómo se hacen las citas, cómo se hace la bibliografía, cómo se hacen las referencias, ¿no? Pero todos tienen 5 partes, ¿no? El título, el planteamiento del problema, que ya hemos visto, ¿no?, con nuestra pregunta de investigación, el marco teórico, que es la investigación bibliográfica y la investigación que hace el tesista o el estudiante, y allí es donde más utilidad tienen las inteligencias artificiales, en el marco teórico. El diseño metodológico también puede ser asistido, veremos algo muy relativo a esto. Y luego vienen los cronogramas y los recursos que se utilizan, ¿no?, cuando uno presenta el plan de investigación. ¿Cómo se elaboran los objetivos y cómo se justifican? Los objetivos son generales y específicos. General es el propósito central de lo que estamos investigando. Y los objetivos específicos en general se puede desglosar en varios objetivos que nos van a permitir llegar a nuestras conclusiones o validar nuestra hipótesis, si es el caso de nuestra tesis. Debemos considerar que es importancia la relevancia de nuestra investigación, relevancia científica y social, sobre todo si hay vacíos en la literatura, si estamos aportando algo nuevo. ¿Cómo definimos la población y la muestra? La población es todas las personas a las que debemos estudiar, pero que no vamos a poderlas, porque puede ser cientos o miles. Por eso es que se selecciona una muestra, y el tamaño de la muestra es importante para que nuestra muestra sea representativa, ¿no? En esto es muy útil las inteligencias artificiales, porque podemos dialogar con ellas, para dialogar entre comillas, ¿no?, con ellas para poder definir la muestra específica para nuestro estudio, para que nuestro estudio sea relevante o para que las conclusiones a las que arribemos puedan ser extrapolables. Hay muchas técnicas de muestreo, aquí están las principales: el probabilístico, el sistemático, por conglomerados, y el no probabilístico, ¿no?, que como les mostré en la primera clase, cuando uno empieza a trabajar con las inteligencias y la inteligencia le dice: utiliza en tu estudio un muestreo sistemático estratificado. Pucha, ¿y eso qué es? ¿Cómo se digiere? ¿Cómo se come? ¿Me puedes explicar qué significa sistemático y qué es estratificado? Y la inteligencia le va a explicar. Eso nos permite no distraernos de nuestro tema, porque seguimos con nuestro asesor, que vendría a ser nuestra inteligencia artificial, y podemos discutir algunas cosas y aprender muchas. Todos los estudios, y vuelvo a repetirlo, todos los estudios deben pasar por un comité de ética. Por más simple que parezca, estoy haciendo una revisión bibliográfica, que pase por un comité de ética. Acostumbrémonos a actuar
según las normas de los científicos. Si tiene que revisarlo nuestro comité de ética, nos dirán es exonerado de la revisión ética porque es una revisión sistemática de literatura. Perfecto, ¿no? Pero no tratemos de justificar lo injustificable. No, que se demoran mucho, que me van a preguntar, que no me van a preguntar, no. Pasemos siempre por el comité de ética en nuestros estudios. Acá lo importante es que todo esté documentado, que los consentimientos estén bien redactados, si se van a intervenir sobre niños, los seguros que deben haber para cubrir cualquier contingencia, si es un estudio multicéntrico, con mayor razón, si el idioma en el cual vamos a intervenir, si vamos a ir a la sierra en donde se habla mucho el quechua, no vamos a hacer nuestro protocolo y nuestro consentimiento en español. Tendremos que hacerlo en quechua, ¿no? Bueno, vamos a revisar también esa parte más adelante. Ahí están las diferentes las fases. Si demora mucho la respuesta del comité, no es porque sea burocrático, sino que muchas veces están en constante comunicación con el investigador. Recuerden que los miembros del comité de ética no necesariamente son científicos o médicos, son personas que comprenden y que entienden, pero que necesitan que les expliquemos por qué tenemos que tomar 2 o 3 muestras de sangre, o por qué tenemos que pesar y además medir el perímetro abdominal, o por qué es importante medir el perímetro de la cabeza en un niño a la hora de nacido, a las 3 horas de nacido, a los 3 años de edad. Todas esas cosas tenemos que explicarle en lenguaje coloquial para que puedan entender y sepan que nuestra investigación lo que busca es el beneficio de la ciencia, la comunidad y sobre todo de los pacientes. La inteligencia artificial para la revisión metodológica, por supuesto, ¿no? Permite lo que dice ahí en la diapositiva, una coherencia interna, puede identificar sesgos que normalmente no vemos los investigadores. En redacción va a ser de mucha utilidad, pero aquí es donde menos tenemos que darle confianza, porque de lo contrario nuestra tesis o nuestra investigación va a salir que ha sido generada por inteligencia artificial. Recuerden que la redacción y el parafraseo es importante. Toda la literatura y que nos puede presentar y que nos puede ayudar a resumir la inteligencia artificial, tenemos que leerla. Son 200 bibliografías que vamos a incluir, que es bastante. Tenemos que leerlas, ¿no? Nos va a ayudar, sí, la inteligencia artificial en seleccionar las más apropiadas para nuestro estudio, en hacernos un resumen, pero hasta allí nada más. Tenemos que leerlas nosotros para saber cómo vamos a enfocar la solución de nuestro problema y cómo vamos a llegar ahí. Las limitaciones y las buenas prácticas en el uso de la inteligencia artificial. Ya hemos dicho. Verificar siempre la información. Recuerden que la inteligencia puede alucinar y que hemos dicho que no es porque esté mal redactada, sino que es la forma en que ha sido diseñada y no puede diseñarse en otra forma. La inteligencia siempre va a tener un sesgo, siempre va a tener un sesgo. Igual que nosotros los seres humanos hemos sido formados en una sociedad, en una estructura, y tenemos sesgos, opinamos en una dirección, criticamos algunas cosas muy fuerte, muy débil, muy éticos, muy amicalmente, pero tenemos un sesgo. Es importante recordar que debemos proteger la confidencialidad de nuestra investigación, ¿no? Hablamos del ciego, el doble ciego, el triple ciego. Y siempre se declara el uso. Podemos decir que esta revisión bibliográfica fue con asistencia de inteligencia artificial. Se hizo en Scopus, se hizo en Google Scholar. Nunca olvidemos de mantener el juicio crítico, ¿no? Siempre nuestro sesgo, nuestro propio sesgo, nuestra formación, debemos siempre mantenerlo. ¿Qué debemos recordar? Que la estructura es rigurosa en función a las normas que nos dicta la universidad a la que vamos a presentar nuestro trabajo de investigación, nuestra tesis, o a la revista a la que vamos a publicar, donde va a ser revisada por pares.
Los objetivos deben ser claros y bien sustentados. Si utilizamos una muestra, tiene que ser representativa. Acuérdense que si no es representativa, podemos presentarlo como casos clínicos, ¿no? Que la ética no debe renunciarse en ningún momento, y que la inteligencia artificial es simplemente nuestro asistente. Con eso terminamos nuestra parte de lo que es la parte teórica, y vamos a la parte práctica, que es la que yo quiero dedicarle mayor tiempo. Muchas gracias.